ya nada más 13. Y a lo mejor después de varios años ya no criticaba uno a esa persona ni a ninguna más el beneficio de aquella práctica que se tenía. Hoy ya esto es una cosa completamente exótica. A lo mejor alguien la sigue haciendo, pero es bastante exótica. Es un poco lo que ahora se hace para buscar la esbeltez. Se pesa uno, cuánto peso, cuánto tengo que bajar. Hace uno el propósito de disciplinarse en la comida y en la bebida, y a la semana siguiente se vuelve uno a pesar con la ilusión de que haya bajado uno al menos algunos gramos, y si es ya un poco más de 1 kilo, pues es un éxito extraordinario que normalmente lo estimula a uno a seguir con su dieta. Eso en materia de salud es muy conveniente. Y no digamos cuando algo se llega a constituir en un vicio, en donde ya de pronto se vuelve una enfermedad, como ocurre, por ejemplo, con el alcoholismo. Cuando ya una persona no puede dejar de hacer aquello, y entonces cuesta mucho más trabajo corregirse. Con lo cual ya estamos viendo ciertos elementos que tienen que ver con la ética judicial. Entonces, ¿cómo podríamos describir a un juez al que aspira a la ética judicial? Y recurro a una explicación que le escuché a don Juan Díaz Romero cuando daba una conferencia. Decía que a un juez se le debe describir como 2 columnas con algo en la parte superior y algo en la parte inferior. Una columna representa la capacidad jurídica. Otra columna representa la ética judicial, las virtudes judiciales. En la parte superior, los principios que la Constitución establece como criterios en la formación de los jueces, y en la parte inferior la vocación a la judicatura. Diré algo de estas distintas descripciones que hace don Juan Díaz Romero. Lógicamente, como que lo primero que hay que considerar es la vocación, pero aclaro, esto normalmente es muy académico. Una persona que diga, yo analicé cuidadosamente cuál era mi vocación y descubrí que mi vocación era ser ministro de la Suprema Corte, normalmente es un iluso. Pero no vayamos a esto. Simple y sencillamente, el que analiza en la universidad si tiene vocación a la judicatura, se puede encontrar con que no encuentra trabajo en ningún juzgado. Y entonces esto puede llevar a la frustración. Por ello, aquí es recomendable, de algún modo, aquello que se dice sobre el trabajo. El ideal es que trabajes en lo que te gusta. Pero si trabajas en algo que no te gusta, lo que debes hacer es esforzarte porque te guste, para que no vivas frustrado. Eso ocurre mucho con la vocación. Uno se encuentra ya con un trabajo, a veces las oportunidades surgen por casualidad. Una persona que conoce uno que trabaja en un juzgado y se va a cambiar de lugar porque va a vivir a otro lado, porque ahí tiene alguna otra oportunidad, y le dice, voy a dejar una vacante en el juzgado tal. Si tú vas a ver al juez, a lo mejor te da trabajo. Y hay que tener cierta audacia y luego pedirle a Dios que de verdad corresponda la vocación, para que no se vaya uno a frustrar y a hacer un daño a la institución. Entonces, en algún momento dado tiene uno que encontrar si tiene la vocación. Y la vocación es, en esencia, la inclinación a hacer algo porque lo entusiasma. Y ahí yo daría algunos ejemplos que pueden resultar ilustrativos. Primero, entender que la función de los jueces es una función de trabajo agobiante. Una persona que sueñe, voy a ser juez porque ahí está uno descansadísimo,
Está uno en espera de que lleguen los asuntos y mientras está uno estudiando, está uno leyendo libros y de repente llega uno que otro asunto. No, la experiencia, y estoy seguro que nadie me desmentirá, es que siempre va a haber asuntos y a veces cantidades inmanejables de asuntos, que cuando uno un día decide, hoy voy a descansar porque no estoy inspirado, pues se le acumula el trabajo de ese día al del día siguiente y llega un momento en que ya no haya uno que hacer para reponerse, siempre tiene uno que estar trabajando. De manera tal que sobre todo las jóvenes y jóvenes que me siguen, que digan, judicatura, posibilidad de vivírsela muy tranquilamente, eso no ocurre. Recuerdo una anécdota familiar. Mi padre fue ministro de la Suprema Corte y en mi familia fuimos 4 de un primer grupo y luego 3 hermanas menores. Y una de estas hermanas, que tendría 8 o 9 años, vio que mi padre llegaba con un bulto, expedientes y proyectos. Y se le quedó viendo y le dijo, papá, ¿todavía a ti te dejan tarea? Y naturalmente mi padre pues le tuvo que aclarar que era mucho más trascendente y mucho más difícil la tarea que le dejaban que la tarea que ella tenía cuando estaba en segundo o tercero de primaria. Alguien que no le guste trabajar, que no le guste enfrentar problemas, es señal clarísima que no tiene vocación a la judicatura. Y si tiene el atrevimiento de ser secretario, debe dar por seguro que cuando se den cuenta de sus características le van a decir muchas gracias, usted no nació para esto, se tiene que trabajar. En el año de 1960 ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de Estudio y Cuenta y coincidía que se encontraba como secretario general de Acuerdos, secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, una persona que fue un prestigiado magistrado de circuito, don Jesús Toral Moreno. Era maestro universitario, había sido para mí muy honroso que fue integrante de mi sínodo profesional y naturalmente pues para mí era muy gratificante que yo empezara a trabajar como secretario estando él en esa posición. Era un hombre difícil, decían que tenía afán de contradicción, siempre que decía uno algo, él llevaba la contraria y por lo mismo siempre andaba como muy enojado, pero un día lo vi que iba muy contento en uno de los corredores de la corte y naturalmente pues me llamó tanto la atención que le dije, oiga maestro, lo veo muy contento. Y me dice, es que me acaba de llegar un asunto hermoso. Y yo pensé pues en esos asuntos que les llamamos de machote, en que se aplica nada más una tesis. Y le dije, ¿cómo? ¿Alguna caducidad? ¿Algún problema de violación al derecho de petición? Y me dijo, oiga usted, esos asuntos no son hermosos. No, este asunto es hermoso porque está dificilísimo, porque me está costando un trabajo endemoniado. Y eso es el verdadero reto que debe tener el juez, que debe tener el que colabora con el juez para avanzar jurídicamente. No ponerse feliz porque le llegan los asuntos fáciles, sino ver con alegría que los asuntos que llegan son difíciles. Debo confesarles que en ese momento no lo entendí. Quizás como 10 años después, cuando ya era secretario con alguna experiencia, ya lo estaba entendiendo. Porque es muy satisfactorio que cuando tiene uno grandes problemas, tiene uno que estudiarlos y es normalmente muy leal la inteligencia, porque uno a veces alimenta la inteligencia del estudio que hizo, no encuentra uno todavía la solución, pero se acuesta uno a dormir y de repente despierta uno a las 3 de la mañana y ve uno ya todo muy acomodadito,